Este podcast no está diseñado para las personas que viven de acomodos circunstanciales ante realidades paralelas. Así que bájate de esa nube, escúchanos y pon los pies sobre la tierra. La mentira queda fuera, el podcast. Este podcast llega a ti gracias a Spice Salud, el placer de tu belleza. Kate Cacherí, alimentos con amor para ti. Bienvenidos a tu podcast favorito, La Mentira Queda Fuera, el podcast. Recuerda que todos nuestros episodios se estrenan en vivo y en directo los martes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, a través de www.detodosradio.com. No somos radio, somos Radio Podcast. Desde ya puedes disfrutar de este episodio por todas las plataformas disponibles de podcast. Si nos estás viendo por YouTube, a ver por aquí. ¿Sí? ¿Nos están viendo por aquí? Sí, mándale un saludo. Mira, ya le iba a decir Mariana, ¿ves? Porque dije que te parecía a Mariana. Katherine. Si nos estás viendo por YouTube, te dejo todos los enlaces en la cajita de descripción. Puedes seguirme por las redes sociales como illich.com.be y en YouTube como Illich Niño. Katherine, regálanos tus redes sociales antes de que iniciemos nuestra entrevista. Mis redes sociales son Katherine Coll. El Coll se escribe COLL_, tanto en Instagram como en Facebook y YouTube. Excelente. Katherine, bienvenida a nuestro episodio número 11. ¿Ok? Muchísimas gracias por tenerme aquí en tu programa, Illich. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, como te dije... Pero ¿por qué te ríes? A confesarme. El podcast se llama La Mentira Queda Fuera. Entonces aquí tenemos... La Santa Biblia. 2.0, ¿ok? En la que ella va a poner su manito derecha. ¿Es la derecha o la izquierda? Derecha. Es la derecha. Ah, yo iba a mentir. ¿Juras decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad? Lo juro y acepto. Excelente. Bueno, ya saben que si aquí alguien la ve y sabe que algo de lo que dice es mentira, le pueden pegar merengue. Me dijo en las redes sociales. Ya saben por dónde la pueden acusar. Katherine, además de comunicador social, eres músico, cantante específicamente, o tocas también instrumentos. Realmente en lo que me dedico y de lo que más estudié fue de canto. La guitarra y el piano pues lo he aprendido empíricamente, pero no soy guitarrista ni pianista. Me puedo defender, es más, he compuesto varias canciones pues con el piano y la guitarra, pero realmente soy cantante y actriz. Y de chiquita pues hice todas las danzas porque mi mamá se ocupó de meterme en cualquier danza que consiguiera, ballet, danza árabe, jazz, flamenco, y bueno, de ahí viene esa vena artística. ¿Y chiripa? También. Sí, claro que sí. Katherine, desde niña, ya que lo estás mencionando, ¿siempre soñaste con ser cantante? Sí, siempre lo soñé. También creo que es algo que mi mamá me transmitió desde muy pequeña. Ella tiene una anécdota. Cuando yo tenía como 4 años, yo estaba enfermita y ella me tenía cargada, nos estábamos bañando, y en eso ella canta la canción del Titanic, Every night in my dreams. Y ella dice que enseguida yo le agarré el tono. Y una de las particularidades del cantante es que tiene que ser afinado. O sea, no todo el mundo es afinado, o lo puedes aprender en el camino, pero si lo eres inmediatamente, tienes que prestar atención a eso y explotar ese talento. Y desde ese momento ella dijo, ok, ella tiene talento, vamos a desarrollárselo. Gracias a Dios, mi mamá siempre me ha apoyado en esta carrera porque ella también desde muy pequeña quiso ser modelo, artista, cantante, bailarina. Y menos mal que me gusta, porque si no, no sé cómo hubiésemos hecho. No, pero sí. Sabes que es genial lo que cuentas, porque yo considero que siempre es bueno tener el apoyo de tus padres. Oye, increíble. ¿No? Y por lo general no se da mucho que un padre apoye a un hijo que quiere inclinarse por el mundo artístico. Siempre lo ve como un vago o una vagabunda. Sencillamente no vas a ganar dinero con esa profesión. Ok. Sé ingeniero, odontólogo o bueno, cualquier otra Trabaja cosa. para un banco. Exacto, trabaja para un banco. Ok, entonces comenzó tu mamá a apoyarte, a desarrollarte en el mundo artístico. ¿Qué vino a continuación? ¿Entraste en escuelas de danza solamente o también en escuelas de música? Sí, en escuelas de música. Primero entré en ballet. El ballet es la verdad es la danza que más me ha gustado en toda la vida. Todo artista debería comenzar con el ballet porque es la base de todas las danzas. Te da estilo y te da pie también para agarrar las otras danzas inmediatamente. Luego me metí en música como a los 11 años, en canto específicamente, en canto pop popular y paralelamente guitarra. No me gustaba la guitarra hasta que gané. ¿Pero no te gustaba porque no te gustaba el instrumento como tal o porque no lo entendías? No me gustaba el profesor.
Primera verdad. No me gustaba el profesor, la verdad. No me gustaba el profesor, como me daba las clases. No sé, no me llamaba la atención. Ya. Sin embargo, bueno, yo practicaba en mi casa. En mi colegio estudié cabe destacar que nací en Puerto Ordaz, pero crecí en Puerto La Cruz, en Lechería, y estudié en el Don Bosco de allá, de Barcelona. Y en el Don Bosco hacían, o creo que todavía hacen, un concurso de canto a nivel estatal que se llama The Voice Festival. Puedes entrar al concurso ya cuando estás en primer año de bachillerato. Yo no quería entrar, o sea, era como que no, yo no voy a entrar, qué Pero pena. le tenías terror, no querías, no te quería. sentías capaz. Más bien yo le echo este cuento a la gente y me dice, ay sí, penosa. Pero de verdad, yo antes era muy penosa, muy penosa. Mi mamá me decía, cónchale, pero tú no quieres ser artista, tienes que moverte, expresar, ver al público. O sea que si hubo un proceso de transformación, si Sí. existe un proceso de transformación Sí. desde el querer, el iniciar y el proceso. Totalmente. Obviamente en la escuela de música, estoy como yendo de atrás para adelante, pero al final todo va a tener sentido. En la escuela de música, esa fue la primera vez que me presenté, porque cada año la escuela de música hacía un acto de presentación donde los músicos y los cantantes tenían que montar una canción, o sea, un repertorio. Ahí no habían profesores, no. Si el niño tenía 10 años y estaba tocando batería, pues ese niño tocaba la batería en tal canción. Ese era como el reto de cada uno de nosotros. Ya. Ahí fue, digamos, el primer enfrentamiento con un público. Y en el Voice Festival, en el Don Bosco, que yo no quería en absoluto, ahí pasabas por fases. La primera fase, bueno, quedaste. Luego viene la segunda. En la segunda, bueno, si pasas la segunda, vas para la final, que es enfrente de todo el colegio y muchísima más gente. Y bueno, ese concurso lo gané. En el que no querías participar. En el que no quería participar, gané, gracias a Dios. Yo recuerdo a mi papá con una cámara y yo, de verdad, eso es un recuerdo muy bonito. Y él llorando y mi mamá, ella casi que se monta también a cantar. Y en ese concurso gané una guitarra y yo dije, vale. ¿Qué pasa? Yo gano esa guitarra y me salgo de las clases de guitarra, pero empiezo a practicar sola y mi mamá me enseña varias canciones y ahí comencé a amar a la guitarra. Y mi primera canción la saqué en guitarra y en inglés. No me preguntes por qué. Eso es otra historia, la canción de inglés. O sea, la música siempre ha sido mi pasión. Siempre mis influencias han sido Whitney Houston, Beyoncé, Celine Dion, Jennifer Hudson. Y esas han sido mis profesoras desde muy chiquita antes de comenzar las clases de canto. Para mí cada canción de ellas era un reto. Ya. Ahora, ¿cómo vinculas el hecho de ser comunicador social con la música? O sea, dijiste, como dice la mayoría de las personas, ay, bueno, no, yo lo agarro porque esto me va a ayudar a catapultarme. Hay personas que estudian comunicación social porque asumen que eso los va a llevar de una vez a ser un artista, a estar tras de un micrófono, tras de una pantalla, de una cámara. ¿Fue así? No. ¿Cómo se vinculó eso? Yo quería estudiar odontología. Yo cuando estaba en tercer año de bachillerato, mi papá me quería comprar la silla. Yo quería estudiar odontología. O sea, a mí me encantaba ir al odontólogo. O sea, me encantaba ir al odontólogo. Entonces, mi papá me quería... Además que estaba en ese momento... Había una oferta. Entonces, mi papá, no, hay que comprar esa silla. Entonces, llega la época de aplicar a las universidades. Tomar decisiones. Exacto, de tomar decisiones. Y mi mamá me dice, bueno, chica, ¿tú quieres ser artista, no? Y yo, sí, mamá, yo quiero ser artista. Bueno, entonces, ¿qué vas a estar estudiando tu odontología? O sea, inclínate a una carrera que te complemente y te ayude más, pues, a desarrollar la parte artística. Que también lo pueda llevar de la mano, porque un odontólogo, por más que sea, tiene un horario y tienes que pasártelo en un consultorio. Entonces, imagínate tú, bueno, chao. Y de luego voy a una presentación. Sí, ya vengo, tengo una presentación, no voy al teatro. Y estudió comunicación, sin embargo, yo apliqué en la Católica. Bueno, realmente no apliqué, quedé por promedio en comunicación. Apliqué en la Metropolitana y quedé por economía. Eso es otra cosa que me gustaba, pero era como, bueno, vamos a ver. Y apliqué en la Monte Ávila. Desde que yo fui a la Monte Ávila, esa universidad a mí me transmitió algo, no sé explicarlo, que dije, yo voy a estudiar aquí. Además que ya tenía una prima que había estudiado y ya me había hablado más o menos de la universidad, que era más artística y realmente eso era lo que a mí me convenía. Hago el examen de la universidad y luego me llega un correo diciéndome que me gané una beca del 100% por mis notas del colegio y también por el resultado del examen. Y yo me iba a estudiar inglés, si no pasa nada, me voy a estudiar inglés, ya había renovado la visa, todo, pero si me dicen, no, ganaste una beca del 100%, comienzas en un mes, no, vamos. Yo dije, ¿La Monte Ávila es donde estudia Yanexaré? ¿La Monte Ávila es donde estudia Yanexaré? Sí, Jesús me está diciendo que sí. O sea, eso quiere decir que Yanexaré es bruta. ¡No vale! ¡Qué horrible! No. Ni con palanca ha podido lograr ni la media beca. Es deportista de alto rendimiento y no le quieren dar ni un pequeño en la cantina. Ay, caramba. Bueno, yo no me meto en eso, ¿no? Ok. Yo no me meto en eso. Aquí dijimos que se iba a decir la verdad.
Bueno, pero no, yo no me meto en eso. Yo no me meto en eso. El punto es que yo veo ese correo y yo digo, mamá, esto sucede nada más una vez en la vida. La vida, claro. Eso sí es una señal. Eso es una señal, o sea, tienes que comenzar ya. Yo le envié ese correo a mi papá y mi papá, no, hombre, sí, vamos. Porque era una beca del 100% y obviamente había que mantener un promedio. Eso no era de gratis. Claro. Un promedio de 17 para arriba. En la universidad, el primer año, conozco a Federico Pacanins. Él es un director, guionista, dramaturgo venezolano muy conocido aquí en Caracas. Es el papá de Elisa Vegas, la directora de La Gran Mariscal de Ayacucho. Y él da clases en la Universidad de Derecho y también de Teoría de Radio. O sea, fue muy cómico como nos conocimos porque yo estaba preguntando algo y él se me acerca y me dice, mira, ¿cómo te llamas tú? Y yo, hola, yo me llamo Katherine. Ah, ¿y qué haces? ¿Estudias comunicación? Sí. ¿Y qué más haces? Bueno, yo canto. Ahí me averiguó la vida. ¿De una vez? Me averiguó la vida si yo canto, si yo bailaba, que dónde vivía. El punto es que, gracias a él, muchas de las obras de teatro y muchas de las cosas que he hecho, que han beneficiado mi carrera hoy en día, las he hecho con él. A partir de ese momento me invitó a un casting, ahí quedé. Y bueno, mi primera presentación fue en la Monte Ávila, un homenaje a Billie Holiday. Me mandó a aprenderme 2 canciones que hoy yo pienso y yo digo, wow, o sea, me puso a prueba. 2 canciones de verdad no eran fáciles. Y de ese momento me dijo para estar en la crónica musical que se llama Las Canciones de Billo, que es con Magdalena Frometa, la hija de Billo Frometa. Y bueno, ahí conocí a Memo Morales, a Estelita del Llano y toda esta gente. Y con esa presentación, de verdad, mi 4ª presentación en Caracas fue en el Teresa Carreño. ¿Por qué con dijiste esa Estelita obra. del Llano y no señora Estelita del Llano? Porque ya hay confianza. Y A ella no les gusta que les digan señora. Además me he dado cuenta que la gente de Caracas no les gusta que les hablen de usted, cómo está. Y a mí me educaron así, entonces es un tema. Yo, ay, ¿cómo está Estelita? Tú me llegas a hablar otra vez de usted y vamos a tener un problema, para no decir para que La realmente que me dice. dé. Exacto. Y bueno, entonces ya me acostumbré. Katherine, que te gustase el mundo artístico, ¿te hizo perder alguna amistad, alguna relación? Sí. Ajá, tiene cara de que sí. ¿Qué perdiste? ¿Las 2? ¿Una sola? Sí, realmente he perdido las 2. También era muy niña, ¿no? Como te digo, primer año de la universidad, 17 años. En segundo año tuve un novio que además era a distancia. ¿En segundo año? En segundo año de la universidad, sí. Dios mío. Por eso es que los papás no tienen que regalarle sillas a las niñas cuando quieren ser odontólogas. Bueno, y era a distancia, él vivía en Maracaibo, bueno, sí, bueno, ya no sé si vive, pero el punto es que estaba comenzando con todo este tren de oportunidades. Eso implica ensayo, responsabilidad, disciplina, puntualidad y mucha exigencia. O sea, yo llegaba tarde a un ensayo y más vale que el otro día no llegara tarde porque de verdad me sacaban de la obra. Aquí en Caracas de verdad aprendí a ser puntual, cosa que muchas personas no son. No salía. Además, yo hice 2 carreras, la de comunicación y la del arte, la del teatro, la de los musicales, la del artística. canto. Y además que en la artística, gracias a Dios, ha sido un trabajo siempre, pues me han valorado el trabajo monetariamente, por decirlo de alguna forma. Y bueno, no es fácil porque tenía que mantener un promedio, por un lado, estudiar, y por otro lado también estaba pues luchando por mis sueños, tenía que llegar temprano, o sea, estaba trabajando. Y eso pues me hizo no vivir la época de la universidad en el sentido de reuniones, salir, bueno... Tú debes Ahora... saber, ¿no? Y el noviecito, como era a distancia, yo no estaba pendiente tanto del teléfono. A veces no podíamos vernos los fines de semana porque tenía que ensayar, tenía que aprenderme un repertorio muy largo. De verdad, es un sacrificio que yo decidí hacer porque es mi sueño y punto. ¿Qué sienten tus padres? ¿Es el resultado que ellos querían? ¿Ahora te exigen más? ¿Están satisfechos? ¿Se sigue sintiendo el mismo apoyo que cuando niña? Sí. Si algo me han enseñado mis padres es que nunca se puede estar satisfecho. A ver, no voy a ser extremista, no es que nunca se puede estar satisfecho, sino que las cosas siempre se pueden hacer mejor y siempre se puede hacer más. Gracias a Dios tengo el honor, el privilegio y la suerte de tener unos padres que me han acompañado desde muy pequeña. Mi mamá, por ser una artista frustrada desde muy chiquita, mi papá es militar, cosa que es muy raro, pero él también tiene su vena ahí musical. Sí, él también. Y mi hermano también siempre me han apoyado. Ahorita ellos se sienten pues más orgullosos que nunca porque me estoy dedicando plenamente a mi carrera y me están saliendo muchas oportunidades que pues tanto a ellos como a mí nos tienen felices y orgullosos. ¿Cuántos temas musicales propios tienes en estos momentos? ¿Que han salido? 2. Todo está bien y Aguacate. ¿Por qué aguacate? ¿Por qué Aguacate? Mira.
A ver. Me gusta el aguacate. Ok. Me encanta el aguacate. Y ese tema lo compuse con un amigo que es uno de los cantantes Anaquena, Santiago de la Fuente. Y yo le digo, oye, yo tengo aquí una idea y me encanta agarrar la referencia de una canción de Ile que se llama Te quiero con Bugalú. Y hay una de las partes que ella dice, te quiero con aguacate y con mangú. Entonces él y yo escuchamos esa parte y dijimos, te quiero comer con aguacate. Ese es el coro de mi canción. Ok. Entonces, aguacate porque, bueno, a la mayoría de la gente les gusta, es algo rico, comparándolo ¿Tiene punch? Sí, tiene punch. Es una fruta tropical que de eso se basa también mi concepto musical. Ok. ¿Cuándo salió Aguacate? Hace 2 años. ¿Dónde lo pueden escuchar las personas que nos ven y nos escuchan en estos momentos? En YouTube tiene su video lyric, en Spotify, en iTunes, en Deezer y en Apple Music. Muy bien. ¿El segundo tema musical? Todo está bien. También lo pueden escuchar en todas las anteriores. ¿Y cuándo salió Todo está bien? También hace 2 años. ¿Qué tan fácil o difícil es realizar o materializar ese sueño de decir, quiero cantar, quiero tener mi propia canción, grabarla y ponerla en todas las plataformas donde las personas la pueden disfrutar? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es lograrlo? Porque hay personas que, como te comentaba antes de entrar al aire, quizás quisieran lograr esos sueños y dicen que no pueden, que es difícil, que hay ciertas trancas que no les permiten o que incluso no depende de ellos. ¿Qué tan difícil es? A ver, todo parte de la disposición que tengas y también de la forma positiva en cómo ves tus herramientas y ves la situación. Yo tuve una experiencia con mi video Todo está bien, que de verdad llegué a un punto en que dije, no lo voy a poder lograr. O sea, no lo voy a poder materializar porque sencillamente no contaba con el recurso suficiente. Tú sabes muy bien que ahorita un video aquí en Venezuela o afuera, pues necesitas... Los recursos económicos. Exacto, los recursos económicos suficientes y más si quieres de buena calidad, que es a lo que uno siempre apunta, al menos de mi parte. Pero de tanto insistir, de tanto pensarlo, de tanto escribirlo, de tanto llamar, de tanto buscar alternativas, se me dio. Y llegaron varias personas que me apoyaron monetariamente y también con las herramientas y eso se dio. Y de verdad cuando yo estaba en ese set que fue grabado en el estudio de la Simón Bolívar, yo dije, wow, o sea, de verdad cuando uno quiere algo, lo puede lograr. Pero fíjate tú lo importante de lo que dices, o sea, de tanto, ¡pum! Se me dio. Es decir, el éxito no se alcanza de la noche a la mañana. No se alcanza de la noche a la mañana. Lleva mucho tiempo para que llegue esa noche y esa mañana. O a lo mejor no es que lleva tanto tiempo, todo está en que te prepares, en que de verdad estés obsesionado por ese sueño, por esa idea, que lo quieras, que sientas esa pasión y ese amor, porque de otra forma no lo vas a alcanzar. Cuando hablas de obsesión y tomamos en cuenta que tú misma tomaste la decisión de dejar tu pareja en ese momento para ello, tienes que centrarte única y exclusivamente en ese objetivo. La vida es un equilibrio, ¿verdad? Pero en esta edad, yo tengo 23 años y llevo 5 años trabajando en esto, en el arte, en el teatro musical. Y yo miro para atrás y de verdad, si no me hubiese enfocado, si no hubiese trabajado, si no hubiese sacrificado noches, tardes, mañanas, que realmente no fue un sacrificio de ¡ah! ¡Qué dolor! Yo lo quería hacer porque es mi sueño, es mi pasión. Ya para finalizar, ahora sí, un mensaje que le quieras dar a esas personas que están incursionando en el mundo artístico, quizás del teatro, de la música, que les pueda servir para que ellos puedan afrontar quizás algunos de los obstáculos que se te presentaron a ti en algún momento. La clave está en la actitud y en la perseverancia y en la disciplina que tomes tus proyectos. Mientras tú tengas el foco, la pasión y el amor por eso que quieres, nada te va a detener. Se te pueden presentar, bueno, dime aquí en Venezuela, cuántos obstáculos, cuántas situaciones y cuántos frenos nos pueden poner. Sin embargo, Venezuela y especialmente la ciudad de Caracas me ha dado las oportunidades más bonitas de mi carrera y de mi vida. Sigan luchando por sus sueños, tengan la disciplina y la pasión para poder lograrlos, porque créanme que en algún momento los van a alcanzar. Excelente, quien nos acompañó el día de hoy, Katherine Cole, gracias por acompañarnos y escuchar nuestro podcast La Mentira Queda Fuera, el podcast. Si te gustó, descárgalo, compártelo, dale like, suscríbete, ¿ok? Puedes seguirnos por las redes sociales como illich.com.be. Katherine Cole _ en Instagram, en YouTube y en Facebook. Excelente, nos escuchamos y vemos en una próxima oportunidad.